¿Cómo están? Thank you. Gracias. Vamos a Let us ver open to the San Bible, Juan, John chapter 6. capítulo I 6. will begin. Si han encontrado, If you found it, yo then voy I a will read leer. it. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de After Galilea, el these de things, Tiberias, Jesus y le seguía gran and a multitud great porque veían multitude las followed señales que him había because en they los saw his enfermos. miracles. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus And Jesus went up discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los on the judíos. Passover. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido la gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman When Jesus estos? then lifted Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más que es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hace recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Hasta el 14 nada más vamos a leer. A realizar campaña en varias ciudades de Latinoamérica. A donde vaya, no surgió problema alguno. Cuando veía cómo Jesús estaba conmigo, estaba muy agradecido. El Señor a mí, acerca de Jesús, me ha querido enseñar y ha hecho muchas cosas. Yo no conocía al Señor. Yo pensaba que yo tenía que hacer bien algo. Yo quería crear algo bueno, algo espiritual. Disculpe, en ese punto no pude obtener absolutamente nada. A los 19 años he pasado en gran dificultad. Tenía 19 años, debía vivir en adelante, no sabía cómo vivir, todo era oscuro. Todo lo que yo hacía, nada me salía. Por último, planifiqué una cosa. En el diario he visto una propaganda sobre el soldado técnico. Y si uno va al colegio técnico de soldados, uno puede aprender la especialización de día y a la noche podría ir a un colegio nocturno. Aunque no sea bueno el colegio, podría tener un diploma. Y pensé así y me inscribí, me solicité para ser un soldado técnico. En tal fecha me dijo que vaya para que haga el control médico en un hospital universitario de Daegu. Pensé que no tenía ninguna carencia. Jamás me imaginé que reprobara. Pero fui al técnico, fui al clínico y había aprobado todo, pero me fui al dentista y se había roto un poquito el diente anterior. Y el doctor cuestionó ese punto. Y en mi tarjeta, él puso una firma y no sé qué puso, sino que yo podía entender que me reprobó. Salí, comparé la firma con mis amigos, me di cuenta que había reprobado. Fui junto al doctor y le dije: doctor, ¿no me podría ayudar a mí? El doctor me dijo: si fuese diente posterior, bueno,
yo te ayudaría, pero es diente anterior. Pero ni se notaba. Yo tampoco podía notar, tenía que fijarme bien para notar, pero me dijo que no. En ese momento dije, ¿por qué todo lo que yo hago, nada me sale? Hasta ahora, cuando yo planificaba algo, pataleaba para vivir, hacía cualquier tipo de barbaridades, pero cuando otros hacían, les salía todo muy bien, pero cuando yo hacía, nada me salía, porque se haya roto mi diente, no se notaba, pero con esto, jamás me imaginé que cuestionarían esto. Yo bien no sabía, pero en ese momento Dios me estaba derrumbando a mí. Yo haga lo que haga, aunque eche todo mi corazón, no había nada de lo que me vaya bien. Conmigo no se puede, por más que no me vaya bien. Es el colmo, decía yo. Hoy en día, yo no soy ni inteligente, no soy una persona que conoce bien la Biblia, pero cuando Dios iba abriendo las puertas, todo iba de maravilla. Fui a Brasil y en la iglesia católica, la más grande, yo prediqué la palabra. Antes de aquel momento, yo me enteré de ello antes de salir de Corea y me preguntaban cuál es el título y yo le iba contando. En ese día, cuando llegué a Brasil, yo entré a esa iglesia católica, me encontré con el padre y iba hablando con él. Y el coro, cuando terminó el concierto, yo me puse en el púlpito. Dije algo muy normal, muy común. Ayer, el padre me mandó un mail y una persona de Brasil había enviado esto después de traducirlo, que estaba muy agradecido, que estaba contento por el evangelio que anunciamos y por favor vuelva de nuevo a Brasil, y me pidieron esto. Yo no conozco bien sobre el catolicismo, ni me imaginé que el catolicismo abriese las puertas hacia nosotros. La vez pasada abrió sus puertas el judaísmo y realmente me han tratado de la mejor manera. No lo hago yo, sino que Dios lo está haciendo. El Padre dijo que era un momento de gran gracia y me pidió que por favor de nuevo regresara. Yendo en esta ocasión, yo fui y hablé con mucha cautela. Verdaderamente, lo que estaba en mi corazón, tenía tantas ganas de echar todo lo que estaba en mi corazón. Hablando en esta ocasión, le hablé acerca del expresidente Fernando Lugo. Un día, el embajador de Paraguay vino junto a mí y me dijo, pastor, por favor, ayúdeme. ¿Qué ocurre? Le dije, nuestro presidente viene a Corea y se queda 3 días. Durante los 3 días yo voy a atender al presidente. El hecho de que el embajador se encuentre con el presidente realmente es como tocar la estrella del cielo. Durante los 3 días, el que pueda servir al presidente, esto es algo que casi uno no puede tener esta oportunidad durante el cargo de embajador. Pero le pregunté, ¿qué asunto es? Yo, ya que no tengo mucho presupuesto, no le puedo servir con lujos.
Yo, 날 동안 대통령이 durante días, 뭔가 그걸 연구하고 ¿cómo podría dar gozo al presidente? Y yo iba examinando y 내가 암만 volviendo a 좋은 요리를 해 examinar. 대접해 Por más 드려도 que le haga la 대통령이 mejor 그걸 크게 comida, 되겠습니까? eso no sería algo especial para el presidente. 그래서 마지막 생각 Y 대통령은 por última 음악을 참 vez 좋아하십니다. pensé, al presidente le gusta la música. 목사님, Pastor, 좀 와서 음악 que el 한번 coro 해줄 수가 venga. 있습니까? ¿Podría venir el coro para hacernos un 근데 concierto de 잠실 música? 실내 최고 En ese 집회 momento 중이었어요. estábamos en la campaña del estadio de Chamshil. 근데 이제 합창단장을 만나가지고 Nos 같이 encontramos 올라갔는데 con la conductora del 합창단장이 coro 대통령을 위해서 몇 y 명을 la conductora 뽑아가지고 따로 이제 eligió a 음악 algunos 기획을 miembros 했어요. para el concierto del presidente. Hicimos el concierto. 내가 보통 집회할 때 가면 Y 8시 cuando 20분쯤 단에서 voy de la campaña, yo me pongo en el estadio a las 8:20 en el escenario. 7시 반까지 있을 수 있다고 얘기를 Yo le 했어요. dije que yo podía estar hasta las 7:30 제가 좀 일찍 갔는데 y yo me fui un poco 대원 antes. 소식을 듣고 El embajador oyó 나한테 que yo 전화를 llegué y me llamó el embajador. 목사 구청으로 좀 모실 Pastor, 수가 있겠습니까? ¿puede venir al 9º piso? 구청에 가니까 거기 Fui al 9º 대사님이 piso 있고 y estaba el embajador, 대통령 계시고 el presidente, 비서실장이 있고 el 장관 secretario, 5명 2 ministros. Estaban entre 5 personas. 그 난생 Y 처음으로 era 제가 la 대통령 primera vez 만나서 같이 que me 이야기를 encontré con un presidente para hablar. 저는 Yo 여러분 참 부끄러움이 많거든요. realmente soy muy cohibido, 대사님 me 무슨 cohibo. 이야기를 할 줄은 모르겠는데 Yo no sabía qué decir delante del presidente. 대사님 왜 그러냐고 Y el 아이와이프 embajador me 이야기 좀 decía, 하라고. Pastor, habla acerca de YF. 아이와이프 두 마디 했어요. Dije 2 palabras acerca de YF. 그다음에 또 무슨 Me dijo 하면 luego, 문혜진 이야기하라고 Pastor, habla acerca de Moon Jae-in. 이야기를 하고 Y le hablé 이제 acerca de Moon 이야기가 Jae-in. 끝났어요. Y así acabamos de hablar. 내가 그 Y 제3이라는 책을 luego 하나 yo 준비해 갔는데 había preparado el libro del secreto perdón del pecado no nacimiento, que era versión español. 대통령이 그걸 이제 El 받아가지고 presidente había recibido eso. 며칠 후에 대사님이 나한테 Después de 연락이 unos 왔는데 días, el embajador me llamó. 대통령이 비행기 타자마자 그 박 Al 목사님 주신 책 momento que se 가져와라 subió 그랬는데 al avión, dijo el presidente, dame el libro que me dio el pastor 그래서 진짜 Oxpar. 그걸 잊어버리고 El secretario 왔어요. se olvidó de eso. 그 다시 이제 그 Y de 대사 nuevo, 그걸 들고 la esposa del 파라과이 같이 한 embajador, 건 con 들고 ese libro, fue a Paraguay solamente con ese libro. 대통령이 그 책을 다 El presidente 읽으셨어요. había leído todo ese libro. 그 대사를 통해 이야기하기를 Y mediante el embajador dijo, 우리나라 한번 와서 파라과이 por favor, 왔으면 좋겠다고. quisiera que venga a Paraguay. 그때가 이제 한 Ese 9월, momento era 10월까지 como 됐는데 en septiembre, octubre. 제가 대통령에게 이야기를 했어요. Yo le dije al 죄송한데 presidente, 내년 2월까지 disculpe, en febrero del año que viene yo voy para el campamento. ¿No podría ir en ese momento? 대통령이 El presidente, sí, hágalo así. 그 이듬해 이제 파라과이 Y en ese año yo fui a Paraguay. 비행기 내리니까 Me bajé del avión y vinieron de seguridad y a todos les sentaron y me llevaron solo a mí. 기빈실에 있는 동안 Y mientras que estaba en la sala VIP, ellos hicieron todos los trámites y habían venido los policías de escolta y día y noche me guardaban los policías y siempre me dieron escolta y por primera vez había obtenido el trato especial del presidente. 제가 이제 그 대통령 만나는 면담하는 시간 하루 전날 Era un día 비서실에 전화해서 antes de encontrarme con el presidente, llamé al secretario, le pregunté cuánto tiempo tengo de entrevista con el presidente. 그래서 비서실장이 Y el secretario me dijo 40 minutos. 이 40분을 어떻게 쓰느냐? Los 40 minutos, ¿cómo lo iba a 대통령이 usar? 합창을 좋아하시니까 합창단 따라가서 Y 노래 두곡 junto 불러야 하면 con el coro, ahora si yo iba 10분 이상 걸리는
Máximo tardaría 10 minutos. 인사하는데 몇 분 걸리고 ¿Cuánto tardaba para saludar? 합창단은 몇 명을 뽑았어요. Y elegimos algunos integrantes 합창이 얘기했어요. And I told them, y 합창도 잘 들어라. dijimos al coro, escúchenme 절대 bien, 내가 대통령 보고 de 오기 ninguna 전에 내 manera. 시간 뺏지 마라. Ustedes me tienen que sacar mi tiempo cuando predique el Evangelio al 대통령 뭐 presidente. 물으면 예, 아니요. Cuando le pregunta algo al 간단하게 presidente, digan sí, President asks no. something, just say yes or no. Simply answer. 대답. 합창들 그 말 잘 듣거든요. Y los coros, el coro es muy obediente. Yo quiero predicar el Evangelio. 그래서 이제 인사하고 Le saludé, pasó 10 minutos. 10 minutes passed. 제가 잊을 수 없는 일이었는데요. Era algo que no podía olvidar. 대통령에게 복음을 전했어요. Le prediqué el Evangelio al presidente. 대통령 참 순수한 분이었어요. El presidente era una persona pura. 한참 복음을 전 대통령이 얼굴이 빨개지더니 Le prediqué el Evangelio. Quedó colorado el presidente y sujetó mi mano. And he grabbed my hand. 구원을 받으셨어요. Él recibió la salvación. 그 구원 받고 이제 우리는 Después de recibir la salvación salimos nosotros. 대통령이 그 El presidente 대통령 기자를 불러가지고 Llamó a la prensa de la sala del palacio. His presidential palace and he talked. 나는 Yo 신부였다. era un padre, Priest. 한 여자를 pero 너무 사랑했다. yo había amado mucho a una mujer. 내게는 Yo 아들이 하나 있다. tengo un hijo. One son. 내가 이거 부끄러 숨겼는데 Yo escondí esto por vergüenza, 내가 pero 재산 받고 obteniendo 부모님들에게 이야기한다. el perdón del pecado, Forgiveness of my digo al sin. pueblo, I'm telling this to my people. 예수님은 내 el 죄를 Señor 용서해 Jesús 주셨는데 ha perdonado mi pecado. Forgave my sin. 여러분 국민들도 나를 용서해 주시길 Quisiera que el pueblo también me perdone a mí. Forgive my sin 하여튼 also. 그 이야기 하고 난 뒤에 막 Después de contar esto, 굉장히 이야기들이 많았거든요. había tantas cosas que habían Confessed about his ocurrido. heart, there were so many other people talking about 마지막에 이분은 Por último. 많은 그 국민들이 지지를 하는데 우리 대통령은 El pueblo apoyaba al presidente, diciendo nuestro presidente es así de sincero. he is really honest president. 너무는 구원을 받고 변하신 거예요. Había cambiado en gran manera después de haber recibido la salvación. 그리고 이제 그 이듬해 갔는데 Y luego, al siguiente año, Again, 대통령이 저에게 뭐라고 el 얘기하시냐면 presidente que me dijo a mí he was telling me 병이 있어가지고 죽을 que estaba 뻔했어요. enfermo y que casi se muere. illness, so he almost died. 그래서 파라과이 고칠 수가 없어서 Y en Paraguay no podía 브라질 curarse y había ido a Brasil. Went to Brazil. 브라질 대통령이 병원장에게 Y el 대통령 치료 잘해달라고 director, 했다. el presidente de Brasil dijo al director que trataran bien al presidente 근데 de 내가 Paraguay. 병원에 있는 동안에 Mientras que yo estaba en el sanatorio, empeoraba más y más. My body was getting worse. 말도 못하고 Ahora ya no podía hablar, 움직이지도 못하고 ya no podía moverme 죽어가고 있습니다. y yo iba muriendo. 이제 파라과이 대통령 구현 다음 대통령 누가 되냐고 싸움을 싸우고 En 있었는데 en el palacio estaban peleando, Each other who to be next. buscando quién sería el siguiente presidente. Además, 4 veces los doctores habían hecho reunión. 세 번째 회의할 때 Y en la 대통령 tercera 다 reunión, 죽어갔는데 ya el 아무 길이 presidente iba 없어요. muriendo y ya no había ningún camino y nadie hablaba. Because they had no way to survive. 한 여자 의사가 Una doctora 그래서 이야기를 se levantó y dijo, Doctor rose up and she started to talk. 우리는 Nosotros 브라질 제일 유명한 병원인데 somos el hospital más famoso de Brasil. 대통령 치료를 실패했습니다. Hemos fracasado en el tratamiento del presidente. 대통령이 여기 오실 때 걸어서 Cuando ha venido el presidente aquí, ha venido caminando. Came here, he walked in to the hospital. 죽어가고 있고 Ahora 말도 está 못하고 있습니다. muriendo, tampoco puede hablar. 그리고 이제 파라과이 대통령 구현 다음 대통령을 지금 고르고 Y 있다. ahora están buscando en el palacio el siguiente presidente 대통령이 de 건강으로 Paraguay. 와서 이렇게 죽어 안 나면 El presidente 우리 vino 치료가 saludable 잘못됐다고 y ahora 생각해야 está 하는데 muriendo. Debemos darnos cuenta que nuestro tratamiento está equivocado. 우리는 아직 그 방법을 쓰고 있다. 그러면 Todavía 대통령이 살이라는 seguimos 줄 con nuestra manera, entonces él morirá dentro de 2-3 días. Die in 2-3 days. 우리가 쓰는 방법이 안 좋아서 La manera que 죽어가는데 usamos está 왜 이 equivocada 방법을 쓰고 y él va 있나? muriendo, pero porque seguimos nosotros empeñados en este método.
¿Qué debemos hacer? 방법을 바꿔야 한다. Debemos cambiar el método. 우리 어떻게 방법을 바꾸지? ¿Cómo es que podemos cambiar el método? 대통령이 이야기를 하셨어 저한테. Y el presidente me dijo a mí, 그리고 말씀하시기를 y dijo, 오늘 병원에 처음 왔다고 생각. vamos a pensar que el presidente llegó hoy por primera vez y vamos a empezar todo de nuevo. First day of him coming to our hospital, let's start over. 그렇죠. Sí, hagámoslo así. 대통령이 뛰어가서 Y fueron corriendo al presidente, le empezaron a diagnosticar de nuevo. 대통령이 샷서 단추를 풀더니 Se desabrochó la camisa el presidente y me mostró su herida a mí, 여기 병을 발견해 que habían descubierto una enfermedad en esta zona. 수술을 했고 Y se operó 그 다음 날부터 y desde el día siguiente pudo hablar 완전히 나았다. y se había curado perfectamente. 대통령이 뭐라고 말씀하신지 ¿Qué dijo el presidente? ¿Ustedes saben? 내가 Yo 사망의 엄침한 골짜기에 estaba en la sombra de muerte, pero no he tenido miedo de mal alguno, porque el Señor ha estado junto conmigo, 내가 죄 사함을 받고 obteniendo el perdón del pecado, 구원을 받은 뒤 recibiendo la salvación por la sangre de Jesucristo. 내가 죽어야 Yo 하는데 debía morir. 내가 사망의 엄침한 골짜기에 다녔는데 Yo estaba en el valle de la muerte, pero el Señor ha estado conmigo. 상원이와 똑같은 병으로 똑같은 병이 Con la misma enfermedad. Había ido con el senador al mismo hospital 똑같은 의사들이 치료를 했는데 y los mismos doctores les habían tratado. 상원이와는 시체로 Pero el senador volvió como un cadáver, pero él volvió vivo. Dead body, but he came back alive. 작년에 목사님을 El año 구원받은 그 pasado. 부분에 너무너무 기뻐하고 Yo recibí la salvación y en ese punto él estaba agradecido y realmente estaba contento por ello. 네, 누구든지 그 Sea 노래를 quien 부를 수 fuera. 있어요. Puede cantar. 내가 esa 사망의 canción. 엄침한 골짜기에 다녔어도 Estaba en la valle de muerte, 주께서 나와 pero no tuve miedo de mal alguno porque el Señor ha estado conmigo. Afraid of the harm because Lord is with me. 그 이야기는 Eso. 아무나 하는 이야기가 아니고 No es algo que diga cualquier persona, 그러니까 한 마음이 된 사람만 쓸 수 있는 이야기. solamente es una palabra que puede decir una persona que tiene el mismo corazón con el 예를 들어 Señor. 말하면 주님은 El 우리를 Señor, 피 흘려 죽어 십자가에 Por 못 박혀 죽으시고 nosotros 죄를 ha 사하는 muerto derramando la sangre, crucificándose. 오늘 많은 교회 목회자 우리 Muchos 죄인이라고 pastores, muchas 이렇게 iglesias 몰아가는 목회자들이 참 많아요. Nos dicen que somos pecadores. You are sinner. 만일에 예수 En caso 십자가에 que el 못 Señor 박혀 Jesús 죽으셨는데 우리가 haya 죄인이라 muerto en la cruz y seguimos diciendo que somos pecadores, 예수 십자가가 El Señor 실패했다는 이야기밖에 안 significa que ha fracasado la cruz del 예수 Señor 우리를 Jesús. 죄에서 건지고 El Señor 십자가에 못 Jesús 박히셨는데 Ha muerto crucificado en la cruz para rescatarnos del 여전히 pecado 우리가 죄 안에 continuamente. 있다면 Si permanecemos en medio del pecado, 실패한 거라는 얘기밖에 안 되는 거예요. es como que el Señor Jesús haya fracasado. 성경을 읽어보고 Leí, volví a leer y leí la Biblia. 나는 내가 죄를 Yo. 지었으니까 죄인이라고 하는 말 의심 없이 했습니다. Sin duda alguna dije que era pecador porque yo cometía 그러나 내가 pecado. 성경을 알고 난 뒤에 Pero después de 죄인이라는 conocer 얘기를 la Biblia, 안 했습니다. jamás dije que era pecador. Said again that I am sinner. 내가 죄인이라면 Si fuese pecador, 날 위해 죽으신 그 가치가 없는 겁니다. realmente no hay valor alguno por 예수 피 흘려 de que 죽으신 Jesús 내가 haya muerto por 죄인이라면 mí. Jesus shed his blood and still Si murió, 예수 우리 죄를 derramando la 사는 일 sangre y sigue siendo 실패했다는 pecado, 이야기밖에 안 되는 viene a 겁니다. ser un fracaso el hecho de que Jesús haya 그 muerto. 저는 그때 내가 보는 나 말고 No es ese ser visto por mí, 하나님이 보는 나는 어떤 거냐? sino que mi ser visto por Dios. 하나님 나를 볼 때 죄인으로 보시냐? Cuando Dios me ve como pecador. 아니더라고요. No, no es así. Me dice que yo soy justo. 거룩하다 하시더라고요. Me dice que soy 내 santo. 죄를 기억지 않으신다. Dice que no se acuerda de mis pecados. 왜? 예수가 Sí. 우리 죄를 지우고 하셨기 때문에. Porque Jesús llevó nuestro pecado. 죄가 우리에게 하나도 있지 않아요.
el pecado no sigue en nosotros. Ya Jesús lo cargó por completo y Él murió. 해방은 시키신 Y 겁니다. me ha Have liberado freed me del from my pecado. sin. 오늘날 한국의 많은 기독교 목회자 Muchos So many pastores Christian cristianos pastors de today Corea, in Korea, muchos ancianos, vienen delante del Señor. many Y cuando elders, ellos when they come in oran front of Lord delante and del they Señor, pray at Sunday, 이 더러운 죄인 este pecador tan 예수 sucio, 그리스도의 이름을 본받아 기도드리옵나이다. oramos the sinner in your recibiendo el ejemplo de Jesucristo. 진짜 경건한 마음으로 기도를 하지만 Verdaderamente, con toda santidad oran, 죄인의 기도를 안 들으십니다. pero Jesús no oye Jesus does la not oración listen to de the un sinner's pecador. prayer. 그 기도 안 들으십니다. So Jesus does not listen to Realmente sinner's prayer. no 분노하십니다. oye esa oración. Jesus is Jesús raging. 네가 만일에 realmente 죄인이라면 se You are a sinner, pone 내가 너희 enojado. 십자가에 피 Si 흘린 tú 건 fueses then pecador, what it means that I shed my ¿por blood qué? on ¿Qué cross viene a for ser esa you? sangre que yo derramé por ti? 건 뭐냐? ¿Qué es eso What does it por mean el that I hecho de was que yo hanged out? 십자가에 fui 매달려 죽으면서 cargado, 네 죄를 못 yo 씻었단 이야기냐? Does that mean that I failed to crucificándome, wash your sin? no pude lavar tu pecado? ¿Significa que yo he fracasado? 제가 정말 Yo, en el año 1962, cuando obtuve el perdón del pecado, Salvation. 죄 사함을 받기 위해서 발버둥을 쳤어요. pataleé para obtener el perdón del pecado. Salvation. 성경을 읽고 했지만 Leí, volví a leer la Biblia y yo sí seguí siendo pecador. 성경에다 레위기 Un día 읽기 시작했어요. empecé a leer Levítico capítulo 4. Leviticus chapter 4. 제가 목사님의 설교를 듣지만은 Aunque yo oía el sermón del pastor, 할 일이 없어 al 소설을 comienzo, 많이 읽었어요. yo leía muchas I novelas. had nothing to do, so I read a lot of novels. 그다음 제 마음이 신앙으로 Luego, cuando 기울어지면서 mi corazón se inclinó My más hacia la heart vida was de fe, leaning towards more comencé a into the leer más la spiritual life. I Biblia. started to read the Bible. 제가 Pero 이 성경을 신고에 가보니 esta Biblia, después para terminar el Antiguo y el Nuevo Testamento, tardó como 60 horas. 60 hours. 이 신구약 이 Antiguo y Nuevo Testamento. Son 60 horas y 6일 동안 10 horas al día durante 6 días si leo sin hacer absolutamente nada. Uno puede terminar de leer totalmente el Antiguo y el Nuevo Testamento. 죄송하지만 Discúlpeme. 다 읽어도 아무것도 모르겠다. Por más que yo terminaba de leer todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, no podía saber nada. 틈이 있을 때마다 Las veces que yo tenía tiempo, durante una semana, no hacía absolutamente nada, solamente leía la Biblia. Y podía terminar de leer una vez, leía una vez, 2 veces, 3 veces, 10 veces. I gave my week and I read the Bible and I read Bible 1 time, 2 time, 3 time, 10 times. 읽어내고 Leía, volvía a leer y de nuevo leía. 근데 Pero 목사님은 El pastor 회개하면 죄가 사해진다고 하는데 dice, bueno, que mi pecado se lava cuando me arrepiento. 회개를 하는 Y para arrepentirme por mis pecados con todo corazón, cuando yo me confesaba, por más que hacía con todo mi corazón, yo podía sentir que realmente no había sido lavado. 그럼 어떻게 사해지? Ah, bueno, si no se lava con la oración de arrepentimiento, ¿con qué voy a lavar? Un día empecé a leer el libro de Levítico. Wow. Era un libro maravilloso. ¿Ustedes quieren buscar conmigo? 레위기 한번 찾아봅시다. Vamos a buscar Levítico, 4장에 el 4, 1절. el 1. 여호와께서 모세에게 이르가라 이스라엘 자녀를 구하여라 누구는 여호와의 권능을 하나 거듭범하였으되 Habló Jehová a Moisés diciendo, 만일 habla a los hijos de Israel, diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciera alguna de ellas. If the priest that is anointed to sin according to the sin of the people,
여러분 저는 그때까지 Señores, 어떻게 hasta ese 해야 죄를 momento 사는지를 모르니까 yo no But sabía at that cómo time, tenía I que did not lavar el know how to pecado. wash my sins. 하나님 죄를 용서해 주십시오. 용서해 그 Pedía 이야기만 el 했어요. perdón del So I just say, pecado. oh Señor, God, please perdóneme mi forgive my pecado. sin. Please Señor, forgive my perdóneme sin. mi 이 pecado. 성경은 죄를 사는 No 방법이 conocía este libro. 있네. Oh, in this Bible, Ah, there is a viendo way esto, to dije, wash hay una my manera sins. para lavar el 목사님 나한테 pecado. 이런 걸 얘기 안 Porque el 해줘. pastor Why no did me the contó pastor acerca told me de about esto. this? 레위기 4장을 En Levítico 4, cuando yo leí, Chapter 4, 죄를 사는 방법이 가지가 있더라. había la manera de cómo lavar el pecado cuando el jefe de la tribu, el sacerdote, cometía pecado. Cuando toda la congregación de Israel cometía pecado. 세 번째 En tercera ocasión, cuando el jefe de la tribu cometía el pecado. En la cuarta ocasión, cuando un hombre común cometía pecado. 4장을 읽다가 Leyendo Levítico 4. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere. people sin through ignorance while he doeth somewhat against any of the commandments of the Lord concerning things which are not to be done, and be guilty of his sin. 받는 방법이 Aquí está la manera de cómo obtener el perdón del pecado. Forgiveness of my sin. 제사장이 죄를 보면 그건 Cuando el sacerdote comete pecado, eso no tiene nada que ver conmigo. Cuando toda la congregación comete pecado, no tiene nada que ver conmigo. 족장들 Cuando el jefe de la tribu comete pecado, no tiene nada que ver conmigo. 4장 20 En el 4:27, Chapter 4, verse 27. 만일에 평민의 si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer y delinquiere. Commandments of the Lord concerning things which are not to be done, and be guilty, or if his sin, which he has sinned. 너희 신구약 66권 이 두 Cuando vemos el Nuevo y el Antiguo Testamento, And in this ahora voy buscando mi problema en medio de ello. 제가 더 읽어가기 시작했는데 Y yo, mientras que iba leyendo, 만일에 평민의 하나가 여호와의 si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere. of the commandments, or if his sin, which he has sinned, come to his 없는 knowledge. 암염소를 끌고 와. Luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado cometió. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. 사망을 받아야 하는데 Uno debería de morir. 사망을 받아 멸망당하면 안 되니까 Y ya que yo no tengo que morir siendo destruido, bueno, 다오 Oh, yes. hey, cabra sin defecto, espero que tú mueras por mí. 암염소가 언양 Y la cabra en lugar del cordero, que es Jesús. Esta cabra viene a ser la sombra de Jesús. God. 읽어 내려가다가 Y cuando uno va leyendo, 평민의 하나가 여호와의 권유 하나를 부지해 보면 그 법안이 깨우치 멀리 si alguna persona del pueblo pecare por hierro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer y delinquiere. Come to his knowledge. 없는 암염소를 끌고 와 범한지를 빌어 그걸 예물로 삼아 Ahora teniendo como ofrenda A aquel, female without blemish for his sin, which he aquella has cabra sin defecto. 29절을 읽었는데 Yo leí el 29. 그 Y 속죄의 희생이라는 pondrá su mano sobre la cabeza de la... Aquí offering me habla acerca de la cabra sin defecto, una cabra, ¿verdad? female goat. 그 암염소 머리에 Dice, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, Offering. que es la cabra. 거기서 내 마음에 의문이 Mi corazón tuvo la pregunta en ese momento. My heart. 내가 알기로는 Yo tengo entendido que 사될 때 안수 cuando uno se convierte en pastor, le ponen la mano. On hands. 장로 될때 Cuando se convierte en anciano, le ponen la mano. You get laying on hands. 염소 새끼 금방지게 네가 Una 왜 cabra. 안수를 받아야 돼? ¿Por qué es tan soberbio? ¿Por qué te tenemos que poner la mano a ti? Y yo no podía entender eso. Question in my heart. No podía entender eso. 여러분 이게 진짜 알아야 하는 거예요. Señores, bien deben de saber. 하나님 모든 세상에 짝이 있게 만들었어요. Todo el mundo ahora tiene su compañero. 남자 똑같은 Cuando ha hecho al hombre, no ha hecho mismas personas como hombres. Ha hecho hombre y mujer para que ambos sean una pareja. 여자가 La mujer, 수명이 있어도 por más que haya millones de mujeres,
Es imposible que si no se empareja con un hombre, tenga hijos de esa manera. 그것처럼 이제 De la misma manera, la Biblia. 짝이 있도록 만든 것처럼 Dios ha hecho al ser humano hombre y mujer para que sean una pareja. 모든 것이 De la misma manera, en la Biblia también todo tiene su compañera. 너희는 여호와의 책을 자세히 읽어봐. Aquí dice, escudriñad las palabras de Jehová. 그다음에 뭐라고 돼 있죠? ¿Y qué dice luego? After, 이것들이 하나도 빠진 것이 없고 짝이 없는 것이 없다. Aquí dice, fail, none shall want her mate. 그렇죠? ¿verdad que sí? 맞아요. ¿Correcto? 그러면 암염소의 머리에 안수하는데 왜 Para poner la mano en la 안수를 cabra. 받아? 지가 목사가 돼, 장로가 돼. ¿Por qué le ponen la mano a la cabra? Él se convierte en pastor anciano. Is it becoming pastor? Si encontramos la compañera de esa palabra, podremos encontrar la respuesta. Hoy en día tenemos la computadora y si ponemos el vocablo, sea por lo que fuera, tiene su respuesta. A Génesis, aparece. 그런 게 없었죠. En ese entonces no había eso. 왜 ¿Por qué tener la cabra? ¿Por qué a él tenemos que ponerle la mano? 되는 거야? 장로 저는 그 La 아니- cabra se 목사되고 convierte en 장로되고 anciano, un 안수하는 pastor, 거 딴건 porque 몰랐어요. yo conocía que le ponían la mano cuando se convertía en pastor o anciano. Otra cosa no entendía por ello, pero yo mientras que leía la Biblia, 기가 막힌 건데. era increíble, señores. So amazing. 이걸 마저 내가 누구한테 배운 게 아니고 Yo no aprendí esto de alguien. 자가 그 발견돼 Fui 연결돼 buscando y se conectaba. No se imaginan lo feliz que yo estaba por eso. That I found this myself and connected. En Levítico 11절에 안수 aparece, 얘기가 그 짝이 나오는 거예요. en 16:21, aparece su compañera de por qué le ponen la mano. Y pondrán sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, Iniquities of the children of Israel and all their transgression. todas sus rebeliones y todos sus pecados. 다음에 이제 이야기가 Y dice luego, ¿qué cosa? It is saying, 그 죄를 Poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. of the goat. 아, Es eso. 이 염소가 우리 죄를 위해 죽기 Esta 위해서 cabra, 우리 죄를 para morir por nuestro pecado, debía de cubrirse por nuestro pecado. Y cuando el 염소의 머리를 sacerdote pone la mano, está dicho que todo pecado pasa a la cabra. Is to be transferred to this goat. That's why when you put your hands upon the head of this goat, that's when our sin gets passed over. 그 이야기 딱 생각 또 다음 짝이 Y 생각나는 cuando 게 volví a pensar en ello, de nuevo podía yo pensar en San Mateo 3. 요한이 요단강 Juan el Bautista, cuando bautiza en el Jordán, Jesús vino para ser bautizado. River, and Jesus came to him. 요한이 예수님 보고 Juan, mirando al Señor, le dice, oh, Él es Hijo de Dios. 내가 당신의 죄를 보다 당신 내게로 오시나이까 Yo debería ser bautizado por ti, pero porque usted viene a mí y rechazó. Pero Jesús, ¿qué le dice? 이제 허락하라 우리 Deja ahora, porque Jesus answering said, upon ahora es justo que hagamos esto para hacer toda justicia, 모든 의를 이루는 것은 para hacer toda justicia, 모든 죄가 todo pecado se deshace y en ese momento decimos que se cumple toda justicia. 여러분이 Ustedes han cometido pecado, 죄인이에요. entonces son pecadores. 근데 그 죄가 처리가 Ese 되면 pecado sí acaba. Son justos. 자, 신나는 성경 구절이야. Hay un libro de la Biblia que es maravilloso. En Romanos 3:23, por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. 24절에 En el 24 hay una palabra maravillosa. 그리스도 예수 안에 구속 Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. 자, 여러분 여기서 Señores, aquí que dice 곧 받기 심으로 말미암아
qué? Porque Jesús fue crucificado y Él murió por mi pecado. cross and he died for our sin. 우리는 Nosotros 아무한 일이 없이 no hemos hecho absolutamente nada. 의롭다. Somos justos sin haber hecho absolutamente nada y que todo el pecado desapareció. Justified. 자, 여러분 누가 Señores, 의롭다고 했어요? ¿quién es el que nos dice que somos justos? 이 새끼가 했나요? ¿El diablo? 돼지가 했어요? ¿El cerdo? 강아지가 했어요? ¿El perro? 아니에요. No, no es así. Fue Dios quien dijo aquello. Por la gracia de Dios. 아무 일한 것이 없이 No hemos hecho absolutamente nada de manera gratuita. Hemos sido justificados. Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. Pastor Oxupar. Un día Dios dice, hey Oxu, tú eres justo. ¡Wow! Yo soy justo. And righteous. Yo tenía una hermana. Cuando mamá falleció tenía 15 años. La menor tenía 13 años. Yo tenía 8 años. Y mi hermana me crió como si fuese mi madre. Estábamos así. Y cuando yo le dije que obtuve el perdón del pecado, mi hermana me dijo, Oxo. Ella como que estuvo como en ira. El pastor dice que es pecador. Hasta el anciano dice que es pecador. Oxo, cuando una planta madura baja la cabeza, It goes lower. tú, si dices que no tienes pecado, eso es bien Sin that is so arrogant. soberbio, arrogante, estás equivocado. Me dijo así. Need that. 내가 Yo 또 대답을 못해. no podía responder delante de mi hermana. 잘못하면 하나님이 잘못했지 난 잘못할게. Si alguien está equivocado, no soy yo, sino es Dios. 왜냐면 하나님이 그렇게 Porque Dios es quien me dice que soy justo. 얼마 안 되면 Y después de un tiempo, mi hermana también recibió el perdón del pecado. Receive salvation. 근데 이제 문제는 ¿Cuál era el problema? 전부 죄인이라 그러는 Todos en la iglesia decían que ellos eran pecadores. Saying that we are sinners. 내가 이제 가만히 있어야 Yo 있은 게 아니야. no estuve quieto. 우리는 그때 Nosotros en ese entonces, ya que era una iglesia al campo, estábamos como 20, 24, 30 jóvenes. Y después del culto de los jóvenes íbamos para practicar el coro, también íbamos para ser profesor de la escuela dominical. Estábamos en el campo entre un hombre y una mujer. Los jóvenes como que tenemos un ambiente libre. Male youth. 그래 뭐지? 박 선생 밥 ¡Ey! ¡Ey! Hombre par, tú has comido y nos tuteábamos. 그날 매주 토요일째 성가 연습을 하고 Y luego practicábamos cada sábado. Ahora 성가에서 다 끝나고 la canción del coro. Después de acabar todo en el coro, ¿qué había ocurrido? 이제 Ahora 노래 또 연습을 해. cantábamos también canciones 그때 뭐 노란 샤스 que ya pasaron de moda. Un joven que se puso la camisa amarilla, la mujer del capitán. Terminábamos la canción del coro y nos poníamos a cantar aquellas canciones. 성가에서 마치고 제가 앞에 나갔어요. Y después de terminar el coro, me fui yo adelante 사함 받은 이야기. de cómo obtuve el perdón del pecado. Forgiveness of my sin. 깜짝 놀랐어요. Y se asustaron muchísimos los compañeros y dijeron todos de la misma manera, tengo mucho pecado, joven par, ¿qué tengo que hacer? Hoy en día, yo le contaría así fácilmente a ellos, Very well. 제 사함 pero 받았지. apenas había obtenido el perdón del pecado. My sin. 설명한 단계. Yo todavía no estaba en la etapa de explicar 그러니까 제가 답답하죠. y yo sentía quebranto. Be frustrated. 한 달쯤 되니까 Pasó como un mes. 목사님 저를 탁내 치시더라고요. El pastor And the pastor comenzó a hacerme a un lado. me. 제가 굉장히 그때 En ese momento estaba muy triste. 오늘 예배
Un día era la hora del culto. Joven Par, ahora él dijo que me castigaba porque me subí al bus un día de domingo. Or on Sunday, so you are banned in the communion. 그 수찬정지에 Entonces, ¿qué es ahora el castigo? 죄를 지어 성찬식에 Usted cometió pecado, no puede participar en la Santa Cena. Attend in the communion. 성찬식 1년에 한두 번 하는 La Santa Cena. 거라고 해서 뭐 참배한다고 술 마시고 그러진 않잖아요. Realmente, Do not attend is una vez en 2 años, 2 veces al año. 매주 주일날 Bueno, 이제 sus hijas, pastor, 공부하다 estudian Daegu y vienen los sábados a Sonsan, duermen y luego, después de almorzar, van en bus para ir a Daegu. 차 타는데 그럼 Cada domingo ellas van. 처벌받아. Entonces, cada domingo ellas tienen que recibir castigo. Yo me subí una vez. 못 타요. Además, en el campo uno no tiene oportunidad de subirse. Me subí así por casualidad. Quería, hasta aquí tenía ganas de decir, ¿tu hija? Pero él como que se sentiría avergonzado. Entonces me aguanté. in the Daegu and they were riding car every Sunday to come to Sansan and go back to Daegu every week. 어느 날 Un día, en el camino me encontré con una profesora Youth on the street. y le dije a ella, profesora Kim, usted tiene que obtener perdón del pecado. Receive forgiveness of the sin. Y de repente, ella antes no actuaba así, pero de repente me dijo a mí, But she told me, hey, oh, Brother Park, you joven Par, mind right. por favor despiértate. ¿Tú eres mejor que el pastor? Pastor, 목사님도 죄인은 장로님 El pastor, el anciano dicen que son pecadores. ¿Tiene sentido que tú digas que no tienes pecado? Cuéntale eso al pastor. Y esto comenzó a llegar al pastor y todos decían que yo estaba equivocado y comenzaron a darme la espalda. brothers and sisters, No tenía dinero, no ofrendaba bien a la iglesia. offering in the church. Si yo hubiese sido brillante y ofrendaba bien, el pastor no iba a actuar por mí. Así, ya que yo era inútil, y cuando este inútil decía que era justo, era inservible, como que me hicieron de un lado para que salga. Un día quería entrar en la habitación donde estaban reunidos los jóvenes y tomé la manija. En voz alta hablaban de mí. Room, they were talking about me. 박옥수 그 녀석 Ese Oxupar, qué simpático. Yo bien le conozco a él, pero dice que no tiene pecado. Know him and he's saying he don't have a sin. 내가 언제 죄 안 지었다 Cuando dije que Never said that I yo no cometía pecado. Sí, yo dije que no tenía pecado. Porque él hizo muchas cosas malas, como yo. 그 소리 할 만해요. 근데 내가 Y es obvio que él diga eso. ¿Y qué dices? ¡Qué barbaridad! Quería entrar así yo. try to go in. Pero yo solté la manija. Salí yo solo. By myself, 그때는 교회밖에 없을 거예요. and at the time I En ese entonces solamente tenía iglesia en mi vida, pero todos en la iglesia me hicieron a un lado. Pensaba que estaba solo, 근데 이제 그때 pero en ese momento, en Sonsan, 남섭이라는 선생님이 había un señor llamado Shin Nam-sop. or Mr. Name Shin Nam-sop. 그분은 Él 영어를 너무 hablaba de manera tan brillante el inglés. 보통 Comúnmente, los coreanos no hablaban tan bien el inglés. Do that fluent English. 한국도 선사 영어 안만 유창해도 알아듣는 사람. Por más que sea brillante el inglés en Sonsan, no había nadie que entienda su inglés. 그 이분이 어찌다가 Él, 대구에 가서 딕 선교사 así por casualidad, fue a Daegu para traducir al misionero Dick. Here to be translator for missionary Dick. 그때 En ese momento, 500 había como 520 misioneros en Corea. 120 missionaries in Korea. 500여 명 되는 선교사들 가운데 Aquellos 500 misioneros. Entre ellos había misioneros renacidos como esta cantidad. 다른 선교사 한국 교회 목사 다 같이 어울리 이분들은 안 어울리는 거예요. Realmente, otros misioneros se mezclaban con pastores coreanos, pero estos misioneros no se mezclaban. Pero tampoco podían hablar acerca del perdón del pecado. Receive salvation. 이분들이 뒤에서 Ellos estaban angustiados en un rincón. 고민들이 3주 동안 금식 기도 Durante 3 semanas, ellos ayunaron y oraron por la iglesia de Corea. Pray for the Korean church. 그래서
Luego, la conclusión que se obtuvo fue, empecemos una escuela misionera para enseñar a nuestros jóvenes. Begin the missionary school and let's teach the students. 그 심선생님이란 분이 우리 교회 문장원 장모님한테 Y el señor Shim escribió al anciano de la iglesia y dijo, por favor, envíenos a jóvenes, vamos a empezar una escuela misionera. 문장원 저하고 옆집에 살아서 El anciano Moon era mi vecino de al lado, a menudo iba a su casa. ¡Hey, joven Par! Ven aquí, me llamaba él. Sí, anciano, ¿qué pasa? 여기서 뭐 하노? ¿Qué haces hoy en día? 놀고 있지요. Ah, bueno, estoy jugando. ¿Tú quieres ir a la escuela misionera? 학교인데요. Ah, ¿por qué? ¿Qué tipo de escuela es? Eso es. Tú comes comida americana, café. ¡Va! ¡Ve, ve, ve! Me fui, todos estaban pasando hambre. And I starved. 그래서 성교학교를 갔다 하니까 Y yo así fui a la escuela misionera. 하나님이 Dios, 성교학교를 마치고 después de que acabé la escuela misionera, And after finishing a todas las otras personas le llamaban a otro lugar. Pero yo era el más joven. En ninguna iglesia me llamaron a mí. 그래서 내가 자주 부르는 아무도 나를 찾는 Y a menudo canto esta canción. A este lugar solo, en solitario, en donde nadie me busca, solamente está lleno de hojas otoñales. Y así fui a Apcocton. mountain, so I went to Akgokdong. Señores, 상황을 받고 나니 cuando uno obtiene el perdón del pecado, Of the sin, 어려움을 두려워하지 말아요. no tengan miedo por la dificultad. Cuando padecen dificultad, Dios sin lugar a duda está con ustedes. it's always with you. 제가 악곡동에 Yo, estando en Apcocton, So in Akgokdong, I didn't no robé, 그걸 안 하고 no pasé hambre. 9개월을 살아. Viví 9 meses así. months. 처음에 제가 한 Yo al comienzo, 있다가 durante una semana estando así, fui a evangelizar. I went to witnessing. 한 그 처음에 그 가서 이제 말과 Fui por primera vez 보니까 y cuando fui a la peluquería So I went para predicar, me miré en el espejo y mi rostro estaba a la mitad. 빠져 돌아와. Realmente yo no sabía eso porque yo no tenía espejo. Al mirar eso, perdí todas las fuerzas. Una vez, 합니다만 discúlpenme, 시장 가다가 산길을 가는 iba al mercado y quería ir por un camino al monte y pasando por ese camino había muchas frambuesas 소서 그 밑에 딱 내려갔는데 So I just went y down yo quería orinar y me bajé y había frambuesas como campo de frambuesas. 먹다 보니까 장다 끝났어. Mientras que recogía y comía todas las frambuesas, acabó la feria de mercado. 바로 길가에 아무도 안 보이는 거예요. Dios por mí preparó eso. No se ve realmente esa frambuesa, pero eat it. realmente Dios me permitió comer eso. 한 Y así pasó como 6, 7 months 6, 7 meses. 내 생에 잊을 수 없는 한 분을 만나는 게 Me encontré con una persona que no podía ni imaginarme en mi vida. Era la hermana Son Olson, were soon. 우리 집 주인은 아주 el dueño de la casa. 많이 피워요. Tanto fumaba la señora que era dueña de mi casa. No tenía ni dinero para comprar cigarrillo. Entonces ella 비벼가지고 había plantado la planta de cigarro, del tabaco, y ella secaba eso, frotaba, lo envolvía en un periódico y fumaba. Tobacco. 아줌마 담배 왜 Señora, por favor, ¿por qué fuma tanto? So much. 신분지가 연중도 걸리고요. Usted sí se va a intoxicar por los... Ay, no fume. Fume menos, por favor. Joven, tú no sabes nada de eso. 머리가 아파난 부위가 돼. Me duele mucho la cabeza. Ay, ¡pui! Yes, I have a headache. 굉장히 착한 아줌마예요. Y era una señora muy buena. 어느 날 Un día 누가 왔는지 전 아침에 성 vino como una amiga. Yo estaba leyendo la Biblia y venía al lado y le hablaba, ¿vendes bien? 하룻밤 Vio la cacerola que estaba fuera de mi habitación y empezó a preguntar, ¿alquilaste tu habitación? Sí, vino un evangelista. Business well. 친구 깜짝 La amiga se asustó y dijo, ¿evangelista? ¿De dónde vino? Vino de Daegu. 사람들 모이나 Y se reúnen algunos, vienen algunos niños. Little 그걸 children. 날
ella preguntaba sobre mí y yo podía darme cuenta que ella creía en Dios y fui con mi Biblia. Pasó 2 horas. Esta señora recibió la salvación. 제가 구원받고 제일 전도에서 먼저 구원받은 분이 그 자매. Era la primera persona que recibió la salvación después de que yo recibí la salvación. 우리는 그때 En ese momento nosotros estábamos muy agradecidos. 날 구원받은 자매는 La hermana que recibió la salvación por mí cambiaba y era increíble. She was changing, and it was really amazing. 얼마 전에 그 아들을 만나. Hace poco me encontré con su hijo. Meet her son. 목사님 몰랐을 때 매일 장사가 Ay, 막 화내고 pastor, cuando mi mamá no le conocía a usted, siempre ella venía después de vender y nos pegaba. Pero un día, de repente cambió la mamá. Había sido que recibió la salvación. Receive salvation. Esta señora, después de que ella vendía, cuando ella oraba, Whatever she prays, realmente sea lo que fuera, se curaba la enfermedad. 나중에 밖에 가면 이 부인이 기도 Había gente que estaba endemoniado, ella oraba y el espíritu se alejaba. Y empezó una iglesia en lugar de hacer sus ventas. 그 창으로 가면서 그 자매 Cuando iba a Cocha, ella empezó a guiar la iglesia. she was leading the church. 죽어도 못 하겠다고. Ella dijo que ni muerta podía hacer, pero yo le dije que tenía que hacer. Hermana, 이 어리다고 yo porque soy joven, usted me humilla, ¿eh? Me because I'm young, right? 내가 왜 전도사 미션 Ah, ministro, ¿por qué yo le voy a humillar? No, no le humillo. Si el siervo de Dios le dice para que haga, ¿por qué usted tiene tantas excusas? Desde ese momento empezó a predicar la palabra en la iglesia. The church. 나는 Yo 그만큼 하나님을 잘 섬기는 분이 처음. I never meet era la primera vez que veía a una persona que servía tan bien a Dios como ella. 만나면 변하면 너무 좋아요. Ah, realmente estoy tan feliz cuando veo cómo alguien recibe la salvación y cambia. 앞을 못 보고 Su marido era ciego también. 남들은 구원받는 좋겠는데 내가 구원 안 받아. Otros reciben la salvación, pero él jamás recibía la salvación. Un día empezó a llover y no estaba la esposa, estaban los niños y entraba agua en la casa, sentía que los niños morirían. 그때 남편 나 En ese momento 계십니까 하니까 yo dije, ¿hay alguien? ¡Ay, evangelista! Salió y luego él recibió la salvación ese día. Fui a Changpali mientras que yo estaba allí. 주일학교 아이 학생 둘이 2 jóvenes de la escuela dominical venían a la iglesia. 반 동안 Durante 1 año y medio. Ahora los hermanos recibieron la salvación. 50, 40 personas. Durante que yo estaba en Changpali, durante 1 año y medio, era el momento más feliz de mi vida. 우리는 예배 따로 저녁마다 모였어요. Cada noche nos reuníamos sin relación al culto. Cantábamos, después de obtener mi perdón del pecado. 그리고 이제 돌아가면서 Y por ronda, por turno testificábamos, yo predicaba, oraba y volvíamos a la casa. Eran como las 10. Era el momento más feliz de mi vida, creo. Todos los días había gente que recibía la salvación, agradecíamos. Luego fuimos al cuartel. 군대 가기 싫더라고. No quería ir al cuartel porque era muy bueno la iglesia. because I like the church so much. 군대가 군부대에서 또 복음을 전하는 Después de ir al cuartel, 너무 tuve la ocasión de predicar en el cuartel y era magnífico. So it was really good too. 우리 마음에 복음을 Y cuando nuestro corazón se dirige al Evangelio, continuamente Dios abre las puertas. 5,000명이 모였는데 5,000 personas se habían reunido. 예수 무엇을 먹게 하겠냐? ¿Y con qué le darían de comer a ellos? Con 200 denarios no bastarían. 너는 200데나리온을 알지. 예수는 Tú conoces 모르네. 200 denarios, pero no conoces a Jesucristo. You don't know about Jesus. 우리가 Nosotros, 예수를 알면 cuando conocemos a Jesucristo, 예수는 우리의 모든 것입니다. Jesús viene a ser el todo para nosotros. 예수를 믿지 않습니다.
Ustedes no creen así en Jesús. 내가 어려울 때 예수님 Cuando están en dificultad, 도움이 심해. Jesús es salvación, es nuestra ayuda, porque no saben, ustedes están angustiados, pero cuando se le acaba el dinero, ustedes no creen en Jesús. 이제 우리가 Ahora nosotros, 어려움이 생기고 cuando tienen dificultad en su vida, cuando se le acaba el dinero y cuando están en dificultad, The money, 지금까지 내가 내 방법을 따라 살아. hemos vivido tras nuestra manera hasta ahora. own method. 하나님 나에게 Dios a mí, 물질을 도우시려. mediante otra manera, ahora me quiere dar la ayuda. A ver, pidamos en Jesús. 그리고 여러분이 돈이 모자랄 때만 Y cuando le falta dinero, no solamente en ese momento que le falte dinero, cuando están enfermos, cuando tienen dificultad. 아 예수님이 또 나 역사하려고 이래. Ah, el Señor permite esto para manifestarse en mí. Cuando así ustedes se apoyan en Jesús, uno por uno, en cada una de las cosas, Dios le va a ayudar. 어느 집에 잠을 잤는데 Me fui a dormir en una casa en una ocasión. 저녁에 양말을 벗으니 A la noche me quité mis medias y estaba bien negro mi pie. 발 씻은 ¿Qué pasa? Yo me lavé los pies. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Es que había un gran agujero en mi calzado. 구두 위에서 기도했는데 Oré por mi calzado. 3일 됐는데 내그 Pasó como 3 días. Había un compañero que había ido como oficial al cuartel y me mandó unos zapatos. 구두에 단화가 나왔는데 Dice que le regalaron unos zapatos en el cuartel, pero él tenía su zapato. Pensando en mí, me envió y me dijo, no sé si el tamaño encaje con usted. But he said, I'm not sure if the size will fit you. 편지를 Después de leer la carta, dije, esto encaja en mis pies. This shoe will fit my 형제는 잘 El hermano no sabe bien mi tamaño, pero Dios conoce perfectamente mi tamaño. Encajó perfectamente el zapato. 그 구두를 신고 제일 처음에 간 데가 ¿Y first place that I cuál fue el lugar donde me fui por primera vez con ese zapato? Fui a ver a la suegra de a la madre de mi esposa, porque debía casarme. El misionero Anderson me dijo, a ver, sígame. for me to go with him. 부천 갔는데 Fui a Puchon 저는 그때 부천에 살고 있었어요. y mi esposa vivía en Puchon en ese entonces, en ese momento. 관심도 가지고 왔는데 Había bueno, estábamos bien interesados por la campaña de los niños. Hasta ahora está vivo el recuerdo en mí. 점심을 얼마나 짜게 했는지 Me había dado el almuerzo, pero era tan salado es posible. Aquí está cerca de Incheon, pues. Y yo había pensado en eso. Y mi esposa vino, hicimos nosotros la evangelización de los niños. Y antes de casarme, me fui para saludar a mi suegra. 제일 먼저 앞으로 Y mi suegra me preguntó, ¿cómo vivirá usted ahora en adelante? Will you live? 은혜로 사는 Por la gracia del Señor. 지금 혼자는 그렇지만 Es porque usted está solo ahora. 생기고 딸이 생기고 ¿Qué va a pasar cuando tenga su esposa, su hijo? ¿Qué va a hacer? Me acordé de este calzado. 하나님 나를 잘 아십니다. Dios me conoce bien a mí. 양복이나 샤스 없었지만 Cuando tenía So when I pray, mi traje, mi camisa, el Señor me lo da. Cuando no tengo medias o calzado, en ese momento yo había llevado mis nuevos calzados. Yo había orado a Dios. 한 번도 하나 반짝 Jamás Dios me ha dado solamente un par, me ha dado ambos pares. ¿Ustedes creen en esa palabra? 발두 개인 걸 아십니다. Dios bien sabe que tengo 2 pies. 내 발이 5개만 양쪽. Si tuviese 5 pies, Dios me daría 5 zapatos. Si somos 10, Dios me dará para 10. Y pude I have a 10 family aprobar el examen tan difícil de boda. stuff, then I pass the exam. 지금 그날 Ahora, 지금까지 부부가 찢지고 볶으며 살아왔는데 hemos vivido hasta hoy en día nosotros chocando, peleando, pero jamás Dios me dio la espalda a mí. 종종 나는 너무 부족하고 Yo soy muy carente, yo soy malo, me pongo en contra de la palabra de Dios, To the word of God. 하나님의 사람이란 나는 pero 어렸을 때 si fuese hombre de Dios,
Ya hace rato me iba a dejar, pero me siento muy agradecido porque Dios me sujeta. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. 여러분이 추하고 Son viles, sucios, malos, pero ha derramado la sangre por nosotros. 속에 살아요. Está vivo dentro de nosotros. Si ustedes creen en ese Dios, prosperarán en todo. 5,000명이 모였는데 예수님 5,000 se han reunido. 예수님께 Si Jesús está ausente sería problema, pero Jesús está presente y nada es problema. For Jesus. El que vivamos de tal manera Like that is es for Jesus. amar por Dios, es vivir por Dios.